Buenos días a todos, ¿cómo están? Empezamos esta semanita con el Salmo 91. Este salmo es uno de mis salmos favoritos, verdaderamente es especial en mi vida. El Señor, durante los años que le he seguido, se ha mostrado poderoso a mi favor, se ha mostrado como ese protector y el que nos saca del atoradero cuando estamos en aprietos. Este salmo no nos dice aquí quién es el autor. Algunos comentaristas le dan crédito a David, otros dicen que es Moisés, pero vamos a leer el salmo y vamos a aplicarlo a nuestra vida, ¿ok? Vamos a ponerlo como una oración y como una promesa para ti y para mí. Empieza el salmista diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí en este primer versículo vemos que hace referencia a una comunión con Dios, a permanecer en su presencia. El que habita al abrigo del Altísimo, la palabra abrigo también describe protección, un abrigo, por decir así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vemos una promesa de protección de parte de Dios para todo aquel que habita en su presencia, todo aquel que permanece en comunión con Él, al abrigo. La palabra habita al abrigo, y quiere decir la palabra como si ahí permaneces, ahí vives, ahí estás todo el tiempo. Y yo quiero decirte, es posible permanecer en su presencia, es posible recordar y tomar ánimo en saber que Él nunca te dejará. Nos dice su palabra claramente, uno de mis versículos favoritos en Isaías 41:10, cuando le dice al pueblo israelita, y lo aplico a mi vida. Muchos no lo aceptan como para hoy, pero quiero decirte, esa promesa es para ti si tú crees que Dios es tu Señor, tu Dios, tu Salvador. Cuando dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice claramente: siempre que te ayudaré, siempre te sostendré te sustentaré con mi mano derecha de justicia. Él nunca te dejará, siempre estará contigo. Entonces es posible habitar en la presencia, al abrigo del Altísimo. Y entonces nos dice después la promesa aquí, que morará bajo la sombra del Dios omnipotente, la sombra del Omnipotente, nos dice claramente. ¿Qué es lo que entiendes tú con esto? Para mí, esto hace referencia e implica la protección de Dios para todos aquellos que confiamos en Él. Dios nos da esa protección, Él nos cuida de nuestros adversarios, nos protege de cualquier mal. Él está con nosotros y de todo peligro Él está pues protegiéndote. Así como una gallina, cuando ve al gavilán o cualquier predador volando que quiere tomar sus polluelos, ¿qué es lo que hace la gallina? Junta todos sus polluelos y los cubre con sus alas. Cuando pone sus alas, crea una sombra debajo de ella. En esa sombra habitan sus polluelos, protegidos de todo el mal. Así, si ella puede proteger a sus polluelos, te podrá proteger a ti, Dios, si tú confías en Él. Yo te digo una cosa: confía en Él, no temas. La palabra esta promesa es para ti, esta promesa es para mí. Necesitamos hacer la decisión, tomar la decisión de buscar siempre habitar al abrigo del Altísimo y morar, sabiendo que así moraremos bajo la sombra de el Omnipotente. Esa palabra omnipotente, si pones atención, significa muchísimo. El que todo lo puede, para Él no hay imposibles. Entonces podemos confiar en Dios, podemos confiar. Aquí dice en el versículo 2: diré yo a Jehová,
esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí vemos que el salmista había hecho la decisión de confiar en Dios, de morar bajo la sombra, de habitar al abrigo. Porque entonces cuando tú dices, Señor, tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo, dos cosas vemos ahí. Puedes confiar en Él. Es que tú estás confiando en Él cuando lo dices de corazón. Aquí Él declara con su boca, lo dice claramente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. He ahí, castillo. ¿Qué es un castillo? Otro lugar de protección, un lugar seguro. Y te digo una cosa, ningún castillo que pudiera edificar cualquier rey se compara con la protección que Dios te da. Para mí, estos versículos me traen a memoria momentos en mi vida en la que yo pensé que ya me tocaba, pero yo clamé a Dios y Dios se manifestó poderoso en mi favor. Dice claramente una promesa en el versículo 3. Quiero volver al 2. Hay una cosa que dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Tú puedes decirlo, pero hay una cosa que es necesario. Necesitas confiar. Mi Dios en quien confiaré. Depositaré toda mi confianza en Él. Ahorita lo vi y dije, tengo que enfatizar en eso. Hace muchos años yo tuve un ataque del enemigo tremendo. Y lo he compartido de que pues yo usaba la palabra para contrarrestar, usaba la sangre de Cristo, Jesús te reprenda, tú no tienes parte ni suerte. Pero me faltaba algo. Reposar en el Señor, confiar que cuando yo hablaba la palabra de Dios, el poder del Altísimo se manifiesta en contra de todo lo que hay. Así es de que a mí me faltaba confiar. Sí, usaba la palabra, pero no entraba en ese reposo. Ahora, cuando tengo cualquier opresión o una manifestación, lo único que hago es que digo, ¿sabes qué? Lárgate. Jesús ya te venció. Yo ahorita me vuelvo a dormir y no tienes parte, no tienes suerte. Amén. Ahora, volviendo al versículo 3. Él te librará del lazo del cazador. Gracias, Señor. Es una promesa. En aquel entonces, vemos que, pues, los enemigos cazaban a los contrarios, ¿no? Entonces, un cazador no nada más cazaba animales, es un cazador que buscaba a alguien del ejército opuesto y le daba cuello, lo mataban. Pero en este caso, habla, te librará del lazo del cazador como si fueras una presa, como el cazador que tiende una trampa y el lazo atrapa a esa criatura o a ese animal que están cazando. Pero el cazador que continuamente está tratando de cazarnos es Satanás, pero él ya fue vencido. Dios dio a su Hijo Jesús para que Él pagara el precio por nuestros pecados y así librarnos del poder del pecado, pero también del poder de Satanás en la vida de aquellos que creen en Él y confían en Él, como estamos viendo. Él te librará del lazo del cazador y lo dice, de la peste destructora. Bueno, hoy en estos días estamos todavía viendo rasgos de la pandemia que pues está afectando a este mundo completo. Es una peste, por decir así, pero habita en su presencia, ora, confía en Dios y también ten cuidado de ti, porque Él hace su parte. Él te librará, dice claramente, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. O sea, Dios hace su parte, pero tú y yo también necesitamos ser sabios, no hacer lo que hacíamos antes liberalmente, estar entre mucha gente, porque si nosotros no nos cuidamos, entonces estamos tentando a Dios. Amén.
Aquí dice después, con sus plumas te cubrirá. Vuelvo a la analogía de las gallinas. Y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora imagínate, si una gallina puede proteger, vuelvo a decir, ¿cuánto más? Y un águila también, ¿cuánto más? Nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Salvador. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Aquí está su verdad. Y Cristo es la verdad. Aquí nos dice claramente, escudo y adarga es su verdad. Y en el 5 es algo que mucha gente necesita poner atención. Hay gente, aún cristianos, que le temen a la oscuridad, que le temen o están inquietos en medianoche, despiertan y no pueden reconciliar el sueño porque están preocupados. Aquí nos dice, no temerás el terror nocturno. Sabemos que podemos confiar en Él si verdaderamente habitamos al abrigo y moramos bajo su sombra. No hay temor en Dios, porque Dios es amor y el amor echa fuera todo temor. Cuando tú depositas tu confianza completamente en Él, entonces puedes descansar, puedes dormir como bebé. David confiaba completamente en su Creador, en su Dios, con quien él tenía una íntima relación. Y en el Salmo 4, versículo 8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. No solamente dormir, sino vivir confiado. ¿Puedes tú decirlo? ¿Puedes tú estar en paz en medianoche? Aprovecha, si te despiertas a las 3 de la mañana, a mí me ha tocado que me despierto, esta madrugada estuve despierto a las 3:08 y decía, Señor, pues ya nomás a las 3:33, clama a mí, yo te responderé, ahí estoy, Señor, estoy puesto. Aprovecha ese tiempo, en vez de estar pensando, cavilando, preocupándote, aprovecha el tiempo para hablar con Dios. Es así que puedes verdaderamente habitar al abrigo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, continuando aquí, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. En aquel entonces las saetas volaban de día, ¿no? Cuando hacían, por decir así, ataques y invasiones y todo. Pero no había temor para aquel que confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía cuidado o tiene cuidado ahora también de los que confiamos en Él. Vuelve a decir aquí, ni pestilencia que ande en oscuridad, ahí está hablando de enfermedades, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo quiero hacer una invitación a todos los que están viendo esta publicación a que apliquemos este salmo, a no temer ni la pestilencia, la enfermedad que se está viendo en las noticias y leyendo en los diarios, en donde sea. Confía en Dios, como dije anteriormente, cuídate, haz tu parte, pero no temas, porque el temor es una de las armas de Satanás. Si él puede infundir temor en ti, ya no piensas con cordura. Una mente llena de temor ya no piensa con cordura. Ya no tiene esa seguridad, esa paz y esa certeza. Necesitas confiar, depositar toda tu confianza en Él y así no habrá temor. La promesa aquí en el versículo 7 es una promesa que le ha hecho a su pueblo y aquí la puedes aplicar a ti. Caerán a tu lado 1000. Ay, pastor, ¿cómo es que quiere que se mueran 1000? Pues yo no quiero, pero si el Señor quiere deshacerse de 1000 que estén haciendo el mal, que sean enemigos, no nada más mis enemigos, sino enemigos de la cruz también, Dios tiene todo derecho. Recuerden que mi Dios es soberano. Él puede hacer lo que quiera. Aquí una promesa, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará esa pestilencia, esa mortandad.
lo está diciendo claramente. Ciertamente, bendito Dios, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí está hablando a aquel que confía en Dios. ¿Eres tú uno de ellos que puedes depositar toda tu fe, toda tu confianza y estar en paz sabiendo que Él tiene cuidado de ti? Dice claramente, ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Versículo 9. Miren cómo empieza a hablar esa promesa. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dice, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Otra promesa de la protección divina de Dios. Otra promesa de que Dios estará contigo y te cuidará de toda mortandad, de toda plaga. El versículo 11 lo vemos. Este versículo pues lo podemos aplicar y podemos recordar que asimismo Jesús, cuando fue tentado por el diablo, le respondió a Satanás con esto. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando Satanás tentó a Jesús, trató de hacerlo caer, trató de ganar, o sea, hacerlo que escogiera satisfacerse a sí mismo. Jesús se negó a sí mismo y buscó la voluntad de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Él lo contrarrestó con la palabra de Dios. Cuando Satanás, viendo que había ayunado por 40 días, imagínate, lo he dicho del púlpito, traía el estómago pegado al espinazo. Y Satanás le dice, pues si eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se vuelva pan. Y lo he dicho, Jesús, todopoderoso, Él podría haber dicho, para que veas que sí soy, ¡pum!, bimbo. Pero no, Jesús le contrarrestó con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y así lo siguió tentando hasta que Jesús le dijo, no, escrito está. No tropezarás, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, toma este versículo y aplícalo a tu vida. Esto es lo que me promete a mí Dios, que sus ángeles los mandará acerca de mí, para protegerme, para cuidarme. La palabra de Dios en muchas áreas nos habla acerca de los ángeles, pero nos dice también que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, o que está con los que le temen. Amén. Y luego nos dice, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. La palabra de Dios nos enseña desde el principio, cuando la serpiente tentó a Eva y los dos desobedecieron y cayeron, la promesa es que serían pisoteadas. Y verdaderamente quiero que vayamos a esta parte donde Jesús, en Lucas 10, versículo 19, dice, he aquí os doy potestad de hollar, o sea, de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nos ha dado autoridad sobre su creación, ha confiado al hombre desde el principio su autoridad. Sin embargo, el hombre falló y perdió, dio, por decir así, el título de propiedad que se le había dado a él, a Adán. Pero Jesús vino de nuevo y se lo arrebató a Satanás cuando dio su vida en la cruz. Él es cierto que este mundo está, como dice la palabra, el príncipe de esta era, de este siglo, de este mundo, es el que está activo.
Satanás está todo lo que da, pero nuestro Dios es más poderoso. Su Espíritu Santo habita en ti si tú lo has recibido. Si has recibido a Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo habita en ti. Y tú ya no eres de este mundo, ya le perteneces a Él. Entonces debemos de poner atención. Él nos ha dado autoridad para hollar al cachorro de león, al dragón, por cuanto en mí, dice el 14, ha puesto su amor. Ahora te pregunto, ¿aplica esto a ti? ¿Amas a Dios? ¿Has puesto tu amor hacia Él? ¿Y te has negado a ti de otras cosas? Hay veces que Dios te llama a totalmente rendirte a Él y rendir todo lo que eres, todo lo que tienes. ¿Lo has hecho? Aquí dice claramente, por cuanto en mí ha puesto su amor. Si me amas, dice el Señor, obedecerás. Dice Jesús, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardar mis mandamientos, dijo. Y después dijo, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Entonces, somos llamados a amarle, no nada más a creer en Él con la mente, no, sino de corazón. Creer en Él, depositar toda nuestra confianza, pero conforme desarrollas una relación personal con Él, no te queda otra más que enamorarte de Él conforme le conoces. Y te pregunto de nuevo, ¿le amas? Si no estás seguro, asegúrate. Porque si una cosa es vívida, es que a Pedro, en mi mente me recuerdo, 3 veces le preguntó Jesús, Simón, ¿me amas? No sé cuántas veces necesites escuchar esto, pero te pregunto de nuevo, ¿amas a Jesús? ¿Amas a Dios? Y dirán, no, pues no sé, como Pablo, como Pedro, Señor, tú todo lo sabes, tienes que decirle. Y si no le amas, o si no estás tú seguro, aprende a amarle. Y la única manera de aprender a amarle es pasando tiempo con Él. Como dije anteriormente, conforme le conoces. No hay otra manera de conocer a alguien más que pasando tiempo con Él o con ella. Conforme le conoces, te vas a enamorar de Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Esa es una promesa que tantas veces se ha hecho realidad en mi vida. Cada vez que yo invoco, cada vez que yo clamo, como Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa que se ha cumplido una y otra vez. Clama a mí, dice. Aquí dice, me invocará y yo le responderé. Invoca el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Con Él estaré yo en la angustia. Gracias, Señor, porque esa también se ha hecho realidad en mi vida. En tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de tristeza, ahí siempre ha estado conmigo. Y si tú estás pasando por un tiempo de dolor, de tristeza, estás pasando por un tiempo en que necesitas ese consuelo, Él es el Dios que consuela. Él es el consolador. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos, el Paracletos, para que Él nos ayudara, que estuviera con nosotros. Y Dios es el consolador. Claramente, cuando en 2 Corintios, en el capítulo 1, el versículo 3, que Pablo dice, bendito sea el Dios de nuestro Padre Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha consolado con toda consolación, para que nosotros también podamos consolar a otros. Aquí está parafraseado, pero se los voy a decir. Ese es el deseo
de Dios, que seamos consolados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios trae consuelo. Tú invocas y Él responderá. Dice claramente, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Aquí hay una promesa en el versículo 16 que es una promesa para todo aquel que cree en Él también. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué? Porque del principio nos dice, has depositado tu confianza. Amén. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Amén. Me invocará y yo le responderé claramente. Ahora, cuando dice lo saciaré de larga vida, para mí es, pues yo le doy gracias a Dios que ya me ha dado larga vida. Yo siempre pensé que iba a morir a los 50 años, 53 años como mi padre. Siempre pensaba, antes de venir a Cristo, decía, no, es que yo voy a morir también a los 53. Pensaba uno erróneamente. El único que tiene poder para quitarle el aliento es Dios. Unos cometen el error de terminar con su vida porque no pueden soportar la situación que están enfrentando. Pero aquí está la fórmula, la respuesta. Es habitar en su presencia, morar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si tú haces eso, tú obtendrás paz, porque Él es el príncipe de paz. Si tú confías en Él, Él te cubrirá con sus plumas, así como la protección de la que hablamos. Si tú confías en Él, Él te protegerá de todo mal. Yo no sé si tú ya has entregado tu vida confiando totalmente lo que te dice Dios, pero si no lo has hecho, es necesario confiar en Él y hacer lo que Él nos dice. Una de las cosas que nos dice el Padre es que Él envió a su Hijo. Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir no perezca o no muera en sus pecados. Verdaderamente Dios lo dio todo por ti. Si tú nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, Dios entregó a su Hijo para que tú fueras salvo. Y es solamente en Él, confiando en Él, que tú recibes esa promesa de salvación y eres hecho hijo de Dios, una nueva criatura. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, pues dile, Señor Jesús. Es una oración humillándote a Él, sencilla pero poderosa para darte salvación. Dile, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú viniste a la tierra y que moriste en una cruz, entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre para pagar por mis pecados. Yo te pido perdón por todos mis pecados y te pido que seas tú mi Salvador, que me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora conscientemente me rindo a ti, Señor.
te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder obrando en mí para vivir mis días aquí para ti y por ti. Por fe yo te recibo y por fe te doy gracias. Te doy gracias, Señor Jesús. Y ahora, Padre, yo puedo decir que soy tu hijo y que estaré contigo por la eternidad. Gracias por tu gran amor en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, Dios te toma en tu palabra. Dios ve tu corazón y Él sabe lo que tú necesitas. Ahora que recibiste a Jesús, eres hijo de Dios. Antes era solamente creación de Dios. Mucha gente comete el error de decir, todos somos hijos de Dios, pero la palabra nos dice claramente, Dios es espíritu. Y para ser hijo de Dios necesitamos nacer del Espíritu. Y para nacer del Espíritu necesitamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, si tú hiciste esta oración de fe, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Regocíjate y permítanos también regocijarnos. Llama al 661-612-3977. Ahí en Koinonia estamos para orar por ti y para animarte a seguir creciendo en esta nueva vida de fe. El Señor te bendiga. Así también, ahora hago un llamado a todos aquellos que se han apartado de Dios, que quizá caminaste un tiempo, pero caíste en pecado y continuaste en el pecado y te apartaste del Padre. Y al igual que el hijo pródigo, te encuentras en una situación donde piensas que ya no puedes volver. Lo único que se necesita es una oración de arrepentimiento, como el hijo pródigo. El hijo pródigo fue al mundo, volvió al mundo, fue al mundo y terminó en un chiquero comiendo algarrobas con unos cerdos. Malgastó su dinero y volvió al Padre arrepentido. Le cayó el 20 y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Volvió al Padre arrepentido y le pidió perdón. El Padre lo perdonó y lo vistió de nuevas ropas. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Reconocer tu necesidad, volver al Padre y Él te vestirá de nuevo con la justicia y la santidad de Cristo. Si tú quieres dar ese paso de fe, de arrepentimiento, pídele y dile al Padre, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Padre, porque he menospreciado la sangre de Cristo con la que fui salvo, con la que fui hecho limpio. Perdóname porque he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te confieso todo pecado. Y te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo y que renueves tu espíritu en mí. Asimismo, que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Yo te lo pido en Cristo Jesús y en fe yo te doy gracias. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, también regocíjate y llama al 661-612-3977. Ahí estarán orando por ti y animándote a continuar de nuevo en comunión con Dios. Regocíjate en el Señor y una vez más les pido, sigan orando por todos aquellos que les he mencionado que están enfermos. Nuestra hermana Regina, James, su hija Lea, nuestro hermano pastor
Armando González, está también un poco malo, enfermo. Y todos aquellos que ustedes sepan, háganoslo saber también. Estoy para servirles, el Señor les bendiga. Ahora les digo igual que Pablo, regocíquense en el Señor siempre. Y una vez más les digo, regocíquense en Cristo Jesús siempre. Amén.